semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana desde esta explosión necesaria de la Estás escuchando Radio Universidad de la República. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Agenda Cultural desde Chile, de mi parte en Panamá, con Vanessa Droge de Puerto Rico, una poeta destacada que está invitada al segundo Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, nacida en todos los sitios, que este año va a rendir homenaje a 6 destacadas autoras latinoamericanas que son Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Blanca Varela, Eunice Odio, Marosa Di Giorgio y Rosario Castellanos. Y hemos querido integrar de diversos países, y ese Caribe tan maravilloso no se podría quedar por fuera, y decidimos invitar a Vanessa Droge de Puerto Rico. ¿Cómo te sientes, Vanessa, de estar invitada a este festival Vicente Huidobro, nacida en todos los sitios? Bueno, para empezar, aparte de agradecidísima por la invitación, Huidobro lo amé, lo sigo amando. Tengo que decir que cuando estuve en Chile ya hace unos cuantos añitos, creo que fue como hace 10 u 8 años. Tú sabes que tú vas a Chile y yo lo entiendo, porque han convertido a Neruda, y eso pues es bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es un producto de consumo turístico, ¿verdad? Y entonces pues tú vas a la Sebastiana, vas a la Chacona, vas a Isla Negra, y te satura, ¿verdad? De Neruda. Y resulta que en ese viaje yo contacté a una querida amiga, Lila Calderón, que la había conocido en un encuentro en México, y quedamos en vernos, y ella fue tan divina y tan divina y tan divina, que no solamente me pasó cerca de donde estaba Parra, vivía todavía, sino que me llevó a ver la tumba de Huidobro. Y te lo digo y se me paran los pelos, porque después de todo el alarde con Neruda, tuvimos que meternos por un pueblecito, unos recovecos, y decir cómo llegamos y cómo vamos a llegar ahí. Y lo único que había era unos humildísimos rotulitos en madera que decían tumba del poeta, como con pintura, una cosa así muy rústica y una flechita. Y llegamos allí, y es una de las tumbas más feas que yo he visto en mi vida. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible todo este otro alarde con Neruda, y que Huidobro, que es tan fundamental, pues tenga esta tumba tan fea? Quedé enamorada de Chile. Por supuesto, además que iba en una misión cultural con el que era director del Instituto de Cultura en ese entonces, que es el colega poeta José Luis Vega. Así que fue un viaje maravilloso. Para contestar tu primera o segunda pregunta, tengo que agradecer infinitamente esta invitación, porque tú bien sabes que Puerto Rico no existe. ¿Okay? Tú eres una de las pocas personas, Javier, que siempre has estado muy pendiente de mí, pendiente de cosas de Puerto Rico, así que ese gesto es fundamental, porque tenemos la desgracia de nuestra situación política, con toda esa complejidad, y pues piensan que somos gringos y que hablamos inglés y que nos encanta ser ese Estado libre asociado con los Estados Unidos. Así que todo lo que a nosotros, sobre todo a los artistas, a los escritores, nos incorpore a la fuerza latinoamericana, para mí es muy, muy, muy importante. Así que triplemente agradecida a
a ti por esta invitación y obviamente a Mario Meléndez y a todas las personas que están involucradas. Gracias, Vanessa. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta un tanto referencial. ¿Cómo fue la infancia de Vanessa Bros? ¿Cómo llegó la poesía a tu vida? Mi infancia fue una infancia muy feliz, muy feliz. Yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo escucho las historias que hacen amistades mías de situaciones familiares que tuvieron terribles de una u otra manera, nosotros somos dos, mi hermana, que es 2 años menor que yo, y en mi casa el eje de la familia éramos mi hermana y yo. Y eso se manifestaba en todo, en búsqueda de la mejor educación, en búsqueda de una mejor casa para que nos pudiéramos desarrollar, etcétera. Eso es infancia, infancia. Si me preguntas adolescencia, son otros 20 pesos. ¿Okay? La adolescencia pues llega un poco como con esos extravíos que le dan a uno cuando uno es adolescente, de qué es la vida, qué se supone que uno haga, ya uno las lecturas literarias y las cosas de arte ya las va viendo como unas posibles vías de lo que uno, porque tiene que pensar en lo que se va a dedicar en su vida. Pero no tuve circunstancias trágicas. Sin embargo, debo decir, porque estaba escribiendo algo recientemente para algo en Grecia, que cuando yo tenía 13, 14 años, en mi casa apareció un libro que tenía todas las tragedias griegas, las de Sófocles, Esquilo, Eurípides, y yo me leí todas esas tragedias, todas, y les rendía unos informes a la profesora. Y me di cuenta cuando estaba preparando esa suerte de crónica para esto que me pidieron, que me había dado cuenta de que si bien yo no tenía sufrimientos o tragedias en esa época de mi vida, el haberme nutrido de esas tragedias me había formado en mi deseo de drama y pasión en la vida, y ese drama y esa pasión es lo que busco en el arte, cualquiera de las artes. Si hay algo que no tenga esa fuerza, ese drama, no me simpatiza, no me complace. Claro. O sea, la poesía entró a través de la tragedia griega. A través de la tragedia griega, y obviamente sí, perdóname que no me acordaba de esa parte de tu pregunta, obviamente a través de los textos. Antes sucedía algo que yo no sé si ahora sucede en las escuelas, es que nos hacían aprendernos de memoria los textos poéticos. Yo me tuve que aprender el Ángelus del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, rosas, oh rosas, caen del cielo. Y eso de tener uno que aprenderse poesía de memoria, pues obviamente me influyó. Tengo que decir, sin embargo, que aunque escribía unas cositas, ya tú sabes, sentimentaloides, etcétera, etcétera, hubo una amiga que de pronto dijo que estaba escribiendo poesía. Y yo dije, yo voy a tratar de hacer eso también. Y ahí fue que arranqué, pero ahí hubo un gran lapso de tiempo hasta que llegué a la universidad y yo entré a la universidad a estudiar arquitectura, que sigue siendo una de mis pasiones junto con las artes plásticas. Y el segundo año de estudios universitarios también me dio una especie de extravío,
no me gustaba tanto la parte técnica de la cosa de las matemáticas y la física, de la arquitectura. Empecé a ir a mucha exposición de artistas plásticos, empecé a ir a mucha actividad literaria. Y en el tercer año se me ofreció la oportunidad de ir a estudiar un año a España. En ese año a España, yo caí en Granada, que es una de las ciudades más bellas del mundo, obviamente por la Alhambra, el Generalife y todo eso. Y allí los puertorriqueños nos encontramos porque nos detectamos a 10 millas. Y en Granada estaba Juan Sáez Burgos estudiando Derecho. Juan Sáez Burgos era el sobrino de Julia de Burgos, de nuestra Julia de Burgos, que es una poeta muy, muy, muy importante nuestra. Y Juan era también, ya falleció hace algunos años, también era un poeta extraordinario. Y yo no sé si él se dio cuenta de, y me regaló un libro que se titulaba De los cuatro costados mar heridos. Yo me leí este libro y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es a lo que yo me quiero dedicar en la vida. O sea, ese viaje, ese tiempo en Granada, conocer a Juan, y de ahí fue conocer a otra gente, pero la lectura de ese libro para mí fue fundamental para yo decidir, esto es lo que yo quiero hacer, dedicarme a la poesía. Yo recuerdo. Y bueno, quería preguntarte, ¿cuáles son tus referentes o tus autores predilectos de la literatura de Puerto Rico? Tú como tal lo dijiste, hay un desconocimiento a veces, y sucede con Panamá también, no tanto con Chile, que tiene otra realidad, de ese desconocimiento de nuestros nombres, de nuestras literaturas. ¿Qué referentes, qué nos puedes hablar sobre la literatura puertorriqueña? Bueno, voy a hacerte un comentario a raíz de eso que tú dices. Panamá por lo menos es soberano. Panamá tiene embajadores, tiene agregados culturales. Nosotros no tenemos ni eso, Javier. O sea, los artistas y los escritores cuando viajamos nos tenemos que convertir nosotros mismos en embajadores, en dar a conocer. ¿Okay? Tú tienes una actividad o te invitan a un congreso, un encuentro en otro país y yo estoy seguro que a ti o la embajada te paga el pasaje o te coordina alguna de las reuniones, etcétera, etcétera. Nosotros no, a nosotros nos invitan y tenemos que defendernos nosotros como podamos. Mis referencias literarias, yo te diría, tú me dices a mí, poeta puertorriqueño importante, Julia lo fue en una época, pero para mí, Palesmato. Luis Palesmato. Sobre todo claro, es fundamental y extraordinaria y maravillosa y todo su poesía, lo que se llama su poesía negroide, pero sobre todo lo que llaman mal llamada su poesía blanca, que son unos poemas que él escribió al final de su vida, son unos poemas de amor muy, muy, muy fuerte, pero sobre todo por el dominio del lenguaje, por el desarrollo que él hace del lenguaje poético, cómo lo maneja. Palés es un poeta imprescindible que debería ser de conocimiento universal, no te digo yo el planeta entero, pero sobre todo en Latinoamérica. Y claro, tengo unos colegas también extraordinarios. Por ejemplo, te puedo hablar de Juan Sáez Burgos, que es de la generación previa a la mía, que era un extraordinario poeta. Andrés Castro Ríos, Marcos Rodríguez Frese, y de mi generación están gente como José Luis Vega, Aurea María Sotomayor, quizás un poco mayores, Yalmar Flax. Son gente a los que vuelvo constantemente y que respeto mucho porque son poetas muy consumados y muy profesionales en el mejor sentido del término. Claro. Y Vanessa, yo he leído tu poesía y he visto que tanto cultivas el verso libre como el verso clásico. ¿Tienes alguna predilección o cuál fue esta decisión de escribir en ambas corrientes, ambas vertientes? Bueno, mira, yo
no tomo unas decisiones así muy, por ejemplo, he escrito, yo decidí que iba a escribir, yo me inspiro mucho en obras plásticas, obras de arte, y estoy trabajando un proyecto que es sonetos exclusivamente sobre obras de arte. Y lo trabajo y creo que he escrito sonetos en algunas otras circunstancias, pero tú sabes que hay veces que uno tiene una idea y uno cree que va por un camino y tú sabes que en el proceso, sean Dios o el diablo, te sacan por otro lado y te ponen a escribir otra cosa y la palabra que tú pensabas que no iba a llegar llega de pronto. Eh, yo, yo dejo que yo dejo que fluya, no, sí te puedo decir, por ejemplo, que hay veces que la cosa de la rima puede ser muy cansina, ¿verdad? Pero tú sabes que cuando uno, tan importante que es conocer los recursos técnicos, que para mí es muy importante, tú sabes que entonces a lo mejor cuando no quieres molestar el oído del oyente o el ojo, inclusive el ojo del lector, en vez de usar rima externa, uso rima interna, que le da también musicalidad al texto, pero el lector no sabe muy bien qué es lo que está, no sabe muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está atrapando. Listo. Hay un poema tuyo, que es un poema muy hermoso, que extrapolas la figura de César Vallejo con tu padre. ¿Nos puedes contar la anécdota de este poema? Pues mira, muy sencilla. El último verso de ese poema dice, y todo por unos zapatos que relampaguean. Hay una foto de Vallejo, que no sé quién la tomó, que él está sentado en un banco, la foto es de perfil, vestido de negro, y de pronto yo vi que los zapatos de Vallejo eran igualitos que los que usaba mi padre, que eran de esos zapatos, que de hecho después salieron, por lo menos aquí dejaron de estar de moda porque eran zapatos como de gente vieja, que son esos zapatos con un montón de boquetitos por encima. Y, y eso me dio el pie para hacer ese hermanamiento entre Vallejo y mi padre, porque además mi padre murió ya hace 30 años, murió en el 1990, y mi padre, al igual que mi madre, eran dos personas muy inteligentes, muy trabajadores. Pero mi mamá creo que llegó hasta sexto grado, mi papá hasta octavo grado. Entonces, circunstancias económicas y todo ese tipo de cosas que hay que poner a los muchachos a trabajar, no dejaron que se cultivaran, ¿verdad? Y entonces siempre pienso en lo que pudieron haber sido mi madre y mi padre si hubieran ido a la universidad. De hecho, mi hermana y yo somos, en el caso de nuestra familia, primera generación que va a la universidad. ¿Okay? Que son cosas pues que también marcan a uno y que hacen que uno pues mire hacia adelante y mire hacia atrás también y piense, por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué hubiera hecho mi padre y mi madre si hubieran tenido estudio universitario? Así que como yo amo y adoro a Vallejo y amo como brega con el lenguaje, pues todo empezó por esos zapatos y entonces tú sabes que uno empieza a delirar y se le ocurren otras cosas. La imagen, claro. ¿Sí? No, es un poema hermosísimo. Gracias, Vanessa, gracias. quiero preguntarte también por tus referencias de otros países, de otras tradiciones. ¿Qué poetas son tus poetas predilectos o narradores? Cuéntanos de eso. Bueno, tengo que decirte que para mí, eh, en mi formación poética, han sido muy importantes los poetas del grupo de los contemporáneos de México. Eh, ¿Verdad? No todo siempre le llega a uno por la universidad o por los libros. Yo tuve un novio que había vivido mucho tiempo en México y era una persona muy conocedora del grupo de los contemporáneos y entonces
me trajo un libro que se llamaba una antología que hizo Jaime Labastida, que se llama El sueño, el amor y la muerte en la poesía mexicana. De hecho, ahí es donde yo leo por primera vez a Rosario Castellano La lamentación de Dido, que es un poema monumental. Y Gorostiza, tú sabes, esa poesía rotunda, de reflexión filosófica, que tú sabes que estás queriendo decir algo, las estructuras poéticas que usaban en Villaurrutia, Jaime Sabines, obviamente Gorostiza, Efraín Huerta, todo ese grupo fue fundamental para mí. Rosario Castellano también. Y cada vez que voy a México, me encanta ir a México porque allá como que creo que como que me llegan unos efluvios importantes. Claro, maravilloso eso. Bueno, para ir cerrando la entrevista, Vanessa, cuéntanos de tu proceso creativo. ¿Cómo tienes una rutina o no la cumples? En el sentido de que no tienes una hora estricta, puede ser en cualquier momento del día. Y luego después de que si escribes a mano, escribes a computadora, y después cuál es el proceso este de pulimento, o cómo es eso, cómo hace Vanessa Bros con sus poemas, con su poesía, cuál es esa mística de trabajo tuya. Bueno, déjame decirte, yo no me siento a escribir. Yo no me siento a escribir porque tú sabes que esta máquina que tenemos aquí adentro no para. O sea, eso está todo el tiempo. Que a veces a mí me gustaría decirle como, mira, ¿sabes? Dame un descanso. A veces tengo que ponerme a ver algún idiotez en televisión para tranquilizarme de esto que tengo acá arriba. Me pasan muchas cosas, Javier, por distintas vías. Yo puedo estar en duermevela y de pronto ocurrírseme un verso. Inmediatamente me levanto y lo apunto. ¿Ok? Quiero escribir, por otro lado, tengo lo siguiente. Quiero escribir sobre el pájaro tal. Se me ocurre algo. Me entro a investigar. Yo hago mucha investigación para poder escribir poesía. Hay gente que dice que para la poesía no se necesita investigación, porque eso es todo, el momento, la inspiración, chicha. No, yo puedo escribir algo sobre, por ejemplo, sobre Eurídice, y yo saber unas cosas que están ahí, pero yo me meto e investigo toda la parte de la mitología griega que tiene que ver con Eurídice y todos los mitos que bailan junto al mito de Eurídice. También me ha sucedido que de pronto me siento un día y y sale un texto completo. Ahora, siempre regreso a los textos, no una, dos, muchas veces, Javier. Yo reviso mucho. Yo creo que por eso, y además mis procesos son muy muy lentos. Yo trabajo muy lentamente. Yo recuerdo que en un encuentro en México, me imagino que conoces a Susi Delgado, la escritora paraguaya, la poeta paraguaya que escribe en guaraní. Porque todo el mundo tiene muchos libros y yo hasta ahora a mis 68 tiernos años tengo 5, 6 libros. Dice, pero ¿y por qué tú tienes tan pocos libros? Pues mi proceso es muy lento y voy yo no tengo prisa, no tengo prisa para ninguna cosa. En lo que tiene que ver con creación, yo no tengo prisa. Eso no quiere decir, por ejemplo, que pueda coger una comisión o que me paguen algo o que me comisione yo a mí misma algo. Eso también nos lo hacemos nosotros como autores. Quiero escribir sobre esto. O sea,
Yo trabajo muy eclécticamente, muy, podemos decir también muy desorganizadamente, pero después que está eso ahí, que ya yo sé que ahí hay una cosa que tengo que trabajar, es enfocarme en eso hasta que lo doy por terminado. Antes escribía todo el tiempo a mano a raíz del último libro que se llama Permanencia en Puerto, que son todos poemas provocados por las fotos de un amigo, excelente fotógrafo. Él las ponía todas en Facebook. Y entonces yo, con tal de no perder tiempo, ahí mismo yo copiaba la foto y ahí mismo empezaba a escribir porque tenía la imagen al frente. Así que ya también le perdí el miedo a lo de escribir en la computadora. Pero te digo que no hay nada como un buen papel, la mano y un buen bolígrafo, y ver uno ese trazo del bolígrafo, sobre todo si el bolígrafo, la punta es suave, dulce, corre. Eso es insustituible. Claro. Bueno, para cerrar, una última pregunta. ¿Qué significa o qué es para Vanessa Droz Puerto Rico? Uf, eso es una pregunta malvada, Javier. Una No, pregunta malvada. Mira, eh, Puerto Rico es un país afligido. Puerto Rico es un país que no tiene todavía el lugar que se merece en el mundo. Puerto Rico es un país de gente extraordinaria, de gente valerosa. Es el único país que dio gente que se atrevió, un grupo de hombres comandados por una mujer, a meterse en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos armados para reclamar la independencia de Puerto Rico. Gente valerosa, gente trabajadora, gente muy, muy creativa, muy artística. Yo siempre digo, y eso me doy cuenta cuando viajo, que los artistas nuestros, los escritores, los músicos, todos, no tenemos nada que envidiarle a ninguno de los grandes países de Latinoamérica, ni de Europa, ni de las grandes editoriales, de los países de las grandes capitales que tienen las mejores editoriales y todo ese tipo de cosas. Puerto Rico es, y a lo mejor voy a usar términos que ya no se supone que se usen porque pues no son modernos o a lo mejor me he quedado anquilosada. Puerto Rico es mi patria, es el suelo donde yo nací, donde yo pisé tierra, donde he brincado en mi infancia, en la adolescencia, donde he llorado, donde he sufrido, donde me he reído, donde he bailado, donde me encantan mis compatriotas. Y creo que se ha merecido un destino mejor que el que nos ha tocado por estar bajo la bota del imperio norteamericano. Estadounidense, debo decir, no norteamericano. bueno, y poéticamente el mar, que es para ti el mar que rodea Puerto Rico. No puedo estar sin él, no puedo estar sin él. Hay dos cosas que en términos de ubicación no puedo estar. Una es la luna. Siempre que estoy en algún lugar necesito de noche, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Y el mar es imprescindible, primero porque yo nací en un pueblo de costa y todas las semanas íbamos al mar. Yo vivo en el viejo San Juan, yo me asomo al balcón de mi casa y yo tengo el mar ahí. De hecho, cuando yo estuve en Granada, ese año que te dije que yo tenía 18 años, yo decía, a mí me pasa algo y no sé qué. Me empecé a deprimirme. Yo dije, bueno, a lo mejor tiene que ver con la cosa de que aquí no hay mucho sol, porque tú sabes que si tú no coges sol, la cosa de la melatonina, eso te deprime. Y dije, no, ya yo sé lo que es. E hice que unos amigos míos
una noche viajáramos desde Granada hasta la costa del sur de España. Y dije, a mí lo que me pasa es que necesito ver el mar. Tan pronto yo vi ese mar, que esperamos a que entonces amaneciera para verlo de noche, para verlo con luz. Y yo metí los pies en ese mar porque además el agua estaba encojonadamente fría. Ya yo cargué batería, puedo regresar a Granada y estar 3 o 4 meses más sin ver el mar. Pero es fundamental para mí, fundamental para mí. Claro. Tú tienes ahí un poema como El Contemplado de Pedro Salinas, que es un poema precisamente al mar nuestro, al Atlántico, al Océano Atlántico, y lo escribió aquí en Puerto Rico, y es un poema extraordinario. No, gracias Vanessa por todas esas riquezas de memorias vivenciales y también por transmitir ese deseo de que quieres ver tu patria con otros porvenires, con otros haceres, y es necesario reivindicar eso. De ahí mi pregunta, y bueno, gracias también por esos referentes. Y bueno, ha sido un placer para nosotros desde Agenda Cultural, desde también el Festival Internacional de Poesía Vicente Huidobro, realizar esta entrevista que sé que va a ser un tesoro de consulta. Así que te agradezco mucho tu tiempo valioso y gracias por todo, Vanessa. Agradecida yo a ustedes, a Chile, a Huidobro y a ti, a ver si la próxima vez entonces conversamos más largamente y yo puedo entonces interrogarte a ti. Claro que sí. ¿Ok? Claro que sí.